vídeo te expongo la premisa teórica muy importante en los estudios de comparación forense, el estilo dialectal, para caracterizar lingüísticamente a los individuos. La lingüística forense está estrechamente relacionada a la sociolingüística de la evaluación, campo que demuestra que toda producción lingüística es variable, es decir, que la lengua nos ofrece alternativas y, por tanto, el hablante puede escoger entre dos o más opciones para decir lo mismo, y ambas son equivalentes. Por lo tanto, la variante que escoja indicará una elección particular e idiosincrática de ese individuo. Imagínate, por ejemplo, cómo saludas. Dices hola, buenas, buenos días, hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? La variación lingüística se produce por tres motivos principales: la lengua, la sociedad y el contexto comunicativo. Los factores lingüísticos están marcados por las reglas que nos impone la lengua. En español, por ejemplo, podemos poner o no el sujeto, te mato, o yo te mato. O también podemos cambiar su posición. El sicario me atacó el sicario. Los factores sociales, los cuales identifican a un individuo miembro de un colectivo o de una comunidad lingüística. Estos son, por ejemplo, el lugar de procedencia, la edad, el sexo, la clase social, el nivel educativo. Piensa que, por ejemplo, ¿cómo describe una persona mayor un problema? Y alguien más joven. Quizá alguien más joven utilizará términos como el problema, como un marrón, un follón, y una persona mayor, pues, como un problema, un disgusto. Finalmente, el contexto comunicativo influye en las variables estilísticas, dependiendo de si es un registro formal o un registro informal, ya que el hablante decidirá unas formas u otras para adaptarse al contexto. No es lo mismo cuando escribes un correo electrónico a tu jefe que, por ejemplo, cuando escribes un mensaje a un amigo o un familiar muy próximo. Por lo tanto, cada persona hace una selección particular entre las diversas opciones que le ofrece la lengua. Esta selección de todas las variables, y digo todas las variables, es inconsciente y totalmente idiosincrática. Uno puede escoger de forma consciente una de las variables, pero es el conjunto de todas las variables las que forman el estilo dialectal, un estilo capaz de definir al individuo lingüísticamente y que lo separa del resto de miembros de su comunidad lingüística. En un caso de comparación, el perito lingüista forense debe poder identificar las características de las muestras dubitadas y de las muestras indubitadas. Cuando hablamos de dubitado, nos referimos a las muestras cuya autoría se pone en duda, y las muestras indubitadas, las muestras cuya autoría no está en duda, es decir, por ejemplo, las muestras de un sospechoso. Para observar estas características tenemos muy en cuenta dos conceptos básicos, el concepto de marcadez y prominencia. La marcadez sería cuando una forma es marcada, es decir, sale de lo habitual. Por ejemplo, tuvimos un caso en el que el autor comenzaba todos sus escritos con el saludo buenas. Además, también observemos que en el conjunto de textos dubitados, en los que se difamaba a una empresa por internet, en un foro de internet, también aparecía buenas. El concepto de prominencia, es decir, cuando una variable cuya frecuencia es inferior o superior a la media. Por ejemplo, todo el mundo utiliza las enumeraciones, pero en un caso encontramos enumeraciones de más de 3 elementos con mucha frecuencia. Más o menos unas 2 o 3 enumeraciones en un párrafo de 5 líneas. Y ocurría también en ambos conjuntos de textos, en los dubitados y en los indubitados. Si estas características, no solo estas, sino todas las características, están presentes en ambas muestras, en ambos conjuntos, la conclusión podrá ser que pueden haber sido producidas por la misma persona. Por lo contrario, si estas características idiolectales no se encuentran o se diferencian en los conjuntos, indicaremos que probablemente hayan sido producidas por dos personas distintas. Sin embargo, me gustaría destacar que los resultados en las pruebas lingüísticas no son de modo alguno similares a los resultados que se alcanzan en otras ciencias forenses, simplemente por la naturaleza de la propia prueba lingüística. Mientras que, por ejemplo, en el ADN, en una única muestra encontramos toda la información del individuo, en una muestra lingüística solo encontramos una prueba parcial del estilo dialectal de esa persona.
El ADN, por ejemplo, es invariable, siempre será igual, independientemente del contexto o de la edad de la persona, por ejemplo. Mientras que, como hemos visto, una prueba lingüística dependerá del contexto, no escribimos igual, como hemos dicho, a un jefe o a un compañero, y de la edad. Hemos visto que el lenguaje, ¿no?, evoluciona. Acordaros de lo que decíamos del problema. Además, la prueba lingüística se ve afectada por la variación a distintos niveles. Tenemos la variación interhablante, que es la que nos permite diferenciar los textos o las grabaciones de dos hablantes, pero también en el propio texto o en la propia grabación, la variación intrahablante, dentro del mismo hablante. Como hemos visto, la variación también se produce por el contexto. No es lo mismo cuando nosotros hablamos de forma tranquila o, por ejemplo, cuando yo estoy exponiendo unos conocimientos teóricos o, por ejemplo, cuando yo estoy en una situación de estrés en la que me están atacando. Todo influye en la producción lingüística. Aún así, aunque la variación intrapersonal exista entre el mismo individuo, el análisis lingüístico forense es posible, pero este análisis tiene que ser muy completo y debe tener en cuenta muchas variables, un grupo muy extenso de variables lingüísticas y, por tanto, que podamos caracterizar el estilo dialectal del autor de los textos que están bajo análisis. Hasta aquí todos los conocimientos sobre el estilo idiolectal.